Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Junto al colega José Martínez Natera vamos a estar analizando, comentando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia. Hoy inicio de semana, primer lunes del mes de agosto, lunes 5 de agosto del año 2019. Por supuesto, como cada inicio de semana, con muchas notas que comentar. Pero antes, el saludo de José Martínez Natera. Gracias, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Tal como lo decía el colega Jairo, inicio de semana, una semana que promete ser sumamente informativa. Podríamos comentar algunos de los titulares más importantes que destacan hoy en los medios impresos. Bueno, en los pocos medios impresos que nos quedan. Pero bueno, en las redes sociales, en todas partes se habla, Jairo, de la reunión que se va a sostener mañana el Grupo de Lima. El Grupo de Lima va a sostener mañana 6 una reunión sumamente importante con la presencia de los cancilleres de América Latina y también, bueno, quienes conforman pues este Grupo de Lima. Pero aparte de eso, hay unas personalidades invitadas, por lo menos 100 personalidades invitadas. Se habla incluso de que se le hizo invitación a representantes de Rusia, de China, de Bolivia, y al parecer pues, y Cuba también, pero Rusia y Cuba como que no aceptaron la invitación. Está por verse si Bolivia y China aceptan esta invitación para participar en la reunión de mañana del Grupo de Lima. Pero también la noticia que ayer se hizo viral, bueno, los diferentes atentados en los Estados Unidos, Jairo. Sí, bueno, eso ha sido lamentablemente una noticia reiterada, ¿no? En Estados Unidos definitivamente uno no es quien para estar opinando sobre estas cosas, pero bueno, yo viví un tiempo allí y de verdad que se ha convertido en un hecho grave. La venta libre de armas. En Estados Unidos cualquiera tiene acceso a un arma de fuego. Y obviamente eso más la difusión de la violencia a través de los canales de televisión y ahora de la plataforma de Netflix, pues de cualquier manera eso incide en el comportamiento de niños en colegio y obviamente de personas con trastornos, porque para cometer este tipo de acción, José, definitivamente la gente tiene que tener una distorsión mental, pues, indudablemente, ¿no? Yo creo que Estados Unidos tiene tiempo demorando ese debate y en cualquier momento va a tener que suspender la venta libre de armas. Es muy lamentable lo que ha sucedido en los Estados Unidos, tres acciones, 3 atentados en menos de 24 horas. Y que llamó la atención del mundo. El presidente de México, López Obrador, emitió un comunicado en el día de ayer, en primer lugar, pues solidarizándose con los familiares de las víctimas de este atentado, el primer atentado, en donde fallecieron varias personas de nacionalidad mexicana, ¿no? Sí, es el segundo que ocurre en menos de una semana. Pero fíjate, José, anteriormente estos hechos se han presentado, incluso una violencia incontrolada en los institutos educativos, lo cual ha generado muchísimas reacciones de personas. Recientemente, hace un año, hubo un tiroteo grave en Parkland, ahí en la Florida, casi en el norte de la Florida, donde incluso estuvo involucrado, falleció un venezolano. Bueno, es el país más desarrollado del mundo, como lo llaman, y fíjate, con este tipo de situaciones. ¿Y quién iba a pensar, José, que un país con esa seguridad le ocurriera lo que le ocurrió con las Torres Gemelas? Sí. Tú ves que nadie es invulnerable. Bueno, Jairo, ayer se cumplió un nuevo aniversario pues, de la creación de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. El presidente de la República aprovechó el acto de homenaje a la Guardia Nacional para realizar allí algunos ascensos. Esto en verdad que llama la atención, ¿no?
Ahora se están haciendo ascensos posteriores a lo que realmente uno conocía, ¿no? Que se realizaron los ascensos y allí murió todo, ¿no? Ahora hay ascensos cuando el presidente lo quiera hacer. Bueno, pero también se incorporaron a los milicianos a la Guardia Nacional Bolivariana. O sea que los milicianos ahora forman parte de la Guardia Nacional. Yo leí un comentario que no le puedo dar todo el crédito, pero obviamente uno debe tener alguna referencia con ello, de que han habido muchas deserciones en la Guardia Nacional y han tenido que incorporar también muchos milicianos. Bueno, hoy vamos a tener como invitado especial al doctor Gustavo Márquez. Gustavo Márquez ya está aquí con nosotros, exministro del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, fue ministro del Comercio e Industria. También fue ministro para la integración integración financiera del exterior, ¿no? Fue embajador, fundamentalmente en Colombia. También estuvo en Austria, pero yo me recuerdo más cuando estuvo como embajador en Colombia. Se desvinculó totalmente del gobierno de Nicolás Maduro una vez que asume la presidencia de la República y entonces cambia el método de economía, de la política económica que venía rigiendo los destinos a raíz del presidente Hugo Chávez. Se desmarcó totalmente. Un invitado de lujo que tenemos en la mañana de hoy. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días, Gustavo. Gracias. Gustavo, lo primero quiero comenzar la entrevista con lo que comentaba el colega Martínez Natera. ¿Cuándo y por qué ocurre la separación de Gustavo Márquez del gobierno revolucionario? Bueno, eso se produce precisamente de manera clara a partir del 2015, cuando la oposición gana la Asamblea Nacional de manera abrumadora y el presidente Maduro se niega a reconocer pues ese triunfo y se inicia pues un proceso de desinstitucionalización y de gobierno al margen de la Constitución. Un hecho emblemático fue el decreto del Arco Minero del Orinoco, en el cual prácticamente se crea una zona del país donde no rige la Constitución, se desmontan las leyes del trabajo, la ley de ambiente, se crea pues una zona que llaman especial, pero que en realidad permite incluso que se desconozcan los derechos mínimos y se criminalice la protesta y se establezca que la jerarquía fundamental es la explotación minera por encima de cualquier otro derecho de los ciudadanos. El decreto del Arco Minero viene a ser una muestra de un proyecto del presidente Maduro que se divorcia totalmente pues, de la idea de hacer una transformación en el país en la medida en que se aparta de la Constitución y por otra parte establece un proyecto de desterritorialización y desnacionalización del país, contrariamente pues, a su discurso. Tiene un discurso antiimperialista, tiene un discurso de defensa de la soberanía, pero el decreto del Arco Minero es precisamente la entrega de la soberanía. Es decir, ahí hay una contradicción insalvable que luego se viene mostrando a través de lo que llaman los 15 motores. Cada uno de esos motores son áreas, zonas estratégicas llamadas así, estratégicas especiales, que no son más que eso, zonas en las cuales la Constitución no rige, las leyes no rigen, hay una legislación especial, hay una desregulación laboral, ambiental, sociocultural, llevando pues a crear en Venezuela enclaves, ese es el proyecto finalmente, desnacionalizado, contrariamente a la idea de la emancipación, a la idea de lograr que Venezuela se emancipe económicamente y políticamente. Este proyecto
de los 15 motores no tiene nada que ver con la idea del socialismo, ni mucho menos el planteamiento de lograr la liberación nacional en términos de lo que significa emanciparse del modelo neocolonial. Todo lo contrario, es profundizar el modelo neocolonial. Entonces, en ese momento, digamos, decidimos, un grupo de compañeros, crear la plataforma de defensa del arco minero, en contra, perdón, del arco minero del Orinoco, y posteriormente la plataforma ciudadana en defensa de la Constitución, hasta nuestros días, ¿no? Y a través de ese movimiento hemos venido haciendo oposición a través de iniciativas concretas. Por ejemplo, en el caso del arco minero del Orinoco, fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar la nulidad de ese decreto e impulsamos un movimiento nacional de resistencia frente al arco minero del Orinoco que hoy día pues tiene expresiones concretas desde el punto de vista orgánico. Y igualmente, en el caso pues en el momento en que el gobierno y el presidente Maduro se coloca al margen de la Constitución al convocar una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, fuera del marco constitucional, porque como sabemos, es al pueblo a quien le corresponde hacer esa convocatoria, tal como lo establece la Constitución, y de allí devino pues una constituyente monocolor, cuyo propósito era simplemente sustituir a la Asamblea Nacional, cosa que no puede hacer, y por supuesto demoler la Constitución. Ese hecho, pues, digamos, termina siendo una señal muy clara, pues, de un gobierno autoritario que se coloca al margen de la Constitución y que crea mecanismos extraconstitucionales, porque define esa constituyente como supraconstitucional, cosa que no puede ser, porque el máximo nivel que existe es la Constitución. Por encima de la Constitución no puede haber más nada, y mucho menos un órgano de representación como es esa Asamblea Nacional Constituyente, que como sabemos fue electa de una manera que condujo pues, a esa Asamblea Constituyente monocolor. De hecho, en este momento todavía en la página del Consejo Nacional Electoral no se sabe cuántos votos sacaron estos constituyentes, ¿no? Lo hemos dicho aquí en varias oportunidades. Sí. Entonces, realmente se trata de ir desmontando, desinstitucionalizando al país, y toma fuerza un gobierno autoritario por decretos, mediante un estado de excepción permanente que no es constitucional, y todo ello bajo la figura de justificar esto porque hay una guerra económica, porque hay una agresión imperialista, cosa que no desconocemos. Hay sin duda una acción económica de Estados Unidos y de presión sobre Venezuela, igual que la hay su injerencia interna. Pero eso no justifica de ninguna manera que se pretenda establecer un gobierno de esa naturaleza cuando realmente lo que corresponde es convocar a los venezolanos. Si la idea es defender la nación, pues hay que convocar a todos los venezolanos a la defensa de la nación, pero no asumir un esquema de esta naturaleza cuyo único propósito es mantenerse en el poder como sea. Entonces, por todas esas razones, ¿no? Pero hay muchas otras que pudiéramos referirnos, por ejemplo la del referéndum revocatorio. Nosotros no suscribimos la convocatoria del referéndum revocatorio. Sin embargo, nos opusimos absolutamente a la acción que tomó el Consejo Nacional Electoral de desestimar ese referéndum por la vía de aceptar, digamos así, unas supuestas medidas cautelares que tomaron unos tribunales parroquiales prácticamente, lo cual es absurdo porque el Consejo Nacional Electoral es un poder autónomo y así lo hicimos saber, y le solicitamos al CNE en aquel momento que rectificara, cosa que no hizo, y eso en buena medida es parte de la crisis que estamos viviendo y que hay que restaurar un poder electoral autónomo, un poder electoral que realmente garantice a los venezolanos el derecho al voto. O sea que hubo varios detonantes entonces por los cuales entonces Gustavo Márquez se deslinda del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la parte de la política económica. Gustavo, tú fuiste ministro de la parte económica, sabes cómo se maneja esto. ¿Realmente qué es lo que está sucediendo? ¿Es el mismo sistema implantado por Nicolás Maduro
igual al sistema económico implantado por Hugo Chávez. Esto cambia? ¿En qué se diferencia una cosa de la otra? Bueno, yo primero te diría lo siguiente, ¿no? Creo que el sistema económico venezolano sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo de Chávez, sigue siendo el mismo de la Cuarta República, sigue siendo el mismo de todo el siglo XX, pero sobre todo a partir de la segunda década del siglo XX. Es un sistema basado en el capitalismo dependiente, rentístico dependiente, petrodependiente, cuyo sustento es la renta petrolera y la formación de una economía rentista. Y cuando digo una economía rentista, no solo considerándolo desde la perspectiva del consumo, sino desde la perspectiva de la producción. Nuestra producción, tanto agrícola como industrial, como los servicios, todos, absolutamente todos, son dependientes de la renta petrolera, es decir, de las importaciones provenientes de, a partir pues, de los ingresos petroleros. No hay autonomía, no hay una dinámica propia, autónoma, y eso hace que esta economía, que ha sido estudiada por Diego Bautista Urbaneja, por ejemplo, en periodos muy largos, incluyendo el periodo de Chávez y de Maduro, tiene una tendencia pues, al agotamiento total, porque depende de saltos. En primer lugar, depende de que haya aumento de los precios del petróleo, o sea, esos ciclos, pues, idas y vueltas que conducen, idas y vueltas, porque la economía sigue ese mismo ciclo, hay fases recesivas, fases de reactivación, pero en definitiva, pues, va generando en un esquema en el cual no hay una estabilidad, no hay la posibilidad de un crecimiento sano de la economía, basado en el trabajo, en la producción, en la productividad. Esa es una realidad. Ahora bien, por supuesto, hay otro elemento importante aquí, que es un componente, que es la corrupción. Porque en el esquema rentístico, donde el Estado es el que reparte la renta, y cuando digo reparte, no es que se la reparte a los ciudadanos solamente, de algún modo, a través de programas sociales o lo demás, sino que la reparte a través de, la reparte también al sector empresarial, a las empresas, a los sectores económicos, agentes económicos, para la producción, por las razones que señalábamos antes. Y eso le da una discrecionalidad a los funcionarios, a la burocracia, lo cual termina conduciendo a una especie, cuando no hay controles, cuando no hay contrapesos, cuando no hay un control social, termina generando la corrupción. La corrupción, porque en toda importación que viene, en todas las divisas que se hacen, claro, cuando hay control de cambio es más grave aún. Claro. Pero no habiendo control de cambio, de todos modos hay corrupción. Y entonces tenemos una paradoja. Un país donde hay empresas quebradas, y hablo también de las empresas del Estado, pero también de las empresas privadas, ¿no? Empresas quebradas, pero empresarios prósperos, ricos, con grandes capitales en el exterior. Se habla de 400.000 millones de dólares, ¿no? Fuera del país. ¿Producto de qué? De toda esa acumulación de la renta, porque como ocurre con la ley de la masa y la energía, la masa se transforma en energía, o sea, nunca se pierde, ¿no? Y lo mismo ocurre con el dinero, fluye, se acumula, sale de un lado y entra a otro, y eso es lo que ocurre en Venezuela, una descapitalización permanente, porque nuestro modelo es un modelo de acumulación externo, es decir, todo lo que entra por la renta vuelve a salir, no se acumula en el país, no se convierte en un aparato productivo autónomo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Esta es la explicación general, por supuesto. Tú me estás preguntando, es una pregunta muy concreta, pero tengo que contextualizarla. Y es si hay una diferencia entre Chávez y Maduro. Digamos, hay elementos comunes, porque es un proceso, hay una continuidad, ¿no? Elementos comunes. Por ejemplo, la idea de que los ingresos petroleros son infinitos y que por lo tanto el Estado puede crecer infinitamente, viene de Chávez y Maduro la sigue, ¿no? Es un error.
eso es un error profundo, porque, digamos, el hecho de plantear una política social asistencialista, eso tiene patas cortas, porque cuando se agota el dinero, cuando se agota la renta, colapsa el sistema social. Entonces el sistema social tiene que tener una posibilidad de reproducirse y tenemos que ir a un sistema social productivo en el sentido de que sea sustentable, por ejemplo a través de los fondos de pensiones, por ejemplo a través de programas que impliquen generar más bien trabajo como el Banco de la Mujer, que era muy bueno, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que hacer grandes rectificaciones. Ahora, en otro aspecto yo te diría lo siguiente. En el caso de Maduro, por ejemplo, había control de cambio en la época de Chávez y se prolongó lamentablemente. Eso fue un error. Era plantear, por ejemplo, la idea de que el anclaje cambiario controlaba la inflación, que fue un poco la tesis, ¿no?, de Giordani en este caso. Eso fue un profundo error. ¿Por qué? Porque no es cierto. La inflación es un fenómeno muy complejo y además plantearlo en esos términos implicaba sobrevaluar la moneda y privilegiar la economía rentista, no la economía productiva. Por lo tanto, realmente Maduro lo exacerba. ¿Por qué? Porque entonces no solo que prolonga el control de cambios, sino que establece cambios diferenciales, sino que además todo eso lo combina con la tesis de usar incluso 4 tipos de cambio, que llegó a haber un tipo de cambio a 10 bolívares y otro no sé, a 1.000, 2.000, o sea, una brecha demasiado grande que condujo a ¿qué? A exacerbar el contrabando, la corrupción, el desfalco, ¿no?, y la destrucción de la economía. Entonces, esos son elementos clave que nos han desembocado en la situación que hoy estamos, donde se están tomando medidas tardías, ¿no? Pero, sin duda, el haber mantenido esa política de control cambiario, el haber mantenido una política de no estimular la producción interna a través de una política de estímulos reales, ¿no?, y de todo lo contrario, desestimularla, eso sin duda nos ha llevado aquí. Para resumirlo, Maduro, digamos, hace un cambio radical porque es un gobierno autoritario y precisamente eso se expresa en la economía también, tomando decisiones erráticas, tomando decisiones sin contrapeso, haciendo endeudamiento y la mejor demostración, chicos, que tenemos 3 años donde no se publica el presupuesto nacional. Y el presupuesto nacional es la carta de navegación de cualquier economía. ¿Ah? Eso es muy grave. Es gravísimo. Sí. Gustavo, tenemos que hacer un corte, ¿no? El corte de esta media hora. Al regreso vamos a continuar explorando este tema económico que tú lo manejas muy bien. Yo le quisiera agregar algunos elementos. El tema de la intervención de empresas, el tema de las expropiaciones. Y si en todo este modelo, tú definías que es el mismo modelo, el mismo sistema, pero si en este modelo ha tenido algo que ver fundamentalmente el tema ideológico y la alianza con algunos aliados internacionales que definitivamente la gente lo siente como que si en vez de ser aliados del país, terminan siendo personas que usufructan de manera voraz lo que quedan de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos para sobrevivir a esta profunda crisis económica. Pero bueno, todas estas cosas las vamos a dilucidar una vez regresemos de esta pausa. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Amigas y amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en su espacio de opinión, información y de entrevista frente a frente, conversando en la mañana de hoy con el exministro y ex embajador venezolano, el buen amigo Gustavo Márquez. Gustavo Márquez nos ha estado hablando de la parte económica a raíz de una pregunta que se le hizo, pero maneja muy bien este tema. Y no solamente eso, sino que vamos a tocar también otras cosas importantes dentro de la política venezolana. Pero antes de continuar con Gustavo, yo quiero leerles algunos de los mensajes de texto que hemos recibido hasta los actuales momentos.
La mayoría de estos mensajes tienen que ver con el problema del agua. El problema del agua, aquí dicen el sector La Mata, abajo, La Matica, arriba. Bueno, debo decirles algo, vamos a tener que esperar por lo menos unas 48 horas más para que se restablezca de manera normal el servicio de agua. Una ruptura de un tubo a nivel del sector El Paseo de los Burros, que tú lo conoces bien, Jairo, pues tú viviste por esa zona, ¿no? Bueno, ha hecho que Hidrocapital comience a trabajar en la mañana de hoy desde muy temprano. Allí se están tomando medidas urgentes porque este tubo, bueno, se fracturó y un tubo de 54 pulgadas. Sin agua Casco de Carrizal desde hace 8 días. Buenos días, el llamado Hidrocapital, 12 meses sin agua en La Matica, imagínate tú. Jesús no ha muerto, está en cada corazón que lo recibe. Antes la maldición roja de Venezuela producía de todo y tenía que tomar ejemplo de otro país. Bueno, el problema no es el consumo, es que la persona pague por ello. Acá no se tiene y no se justifica por lo que cobran. Esto se refiere al tema. Los precios. Sí, buenos días. Gas no se encuentra, sino más. Hay que cocinar los termos también con electricidad. Bueno. Por aquí nos dicen, buenos días amigos, dígale a Hidrocapital que hasta cuándo nos tienen sin agua. Mi nombre es Carmen, en la calle Guaycaipuro. Bueno, ya les dije que el problema del agua no se va a poder resolver hoy. Ojalá la gente de Hidrocapital, pero estaban haciendo un llamado para conseguir una retroexcavadora también y todas estas cosas, ¿no? Pero por lo menos el gerente de Hidrocapital ya le salió al paso. Inmediatamente que se rompió el tubo ayer en horas de la tarde, dio a conocer la opinión de Hidrocapital. Buenos días, favor notificar a Hidrocapital. Ya les decía que el problema del agua, la mayoría de los mensajes tienen que ver con esto. Existe un sector llamado Matica Centro, específicamente en la calle Fermín Toro. No ha llegado agua. Ah, bueno, pero tiene tiempo, ¿no? Desde hace un mes aproximadamente, ¿no? Bueno. Muchos mensajes con relación al tema del agua. Gustavo, estábamos hablando del tema, terminando de concluir la explicación que hacía con relación al tema económico. Yo mencioné el tema de las expropiaciones, las alianzas con los países afectos al gobierno y además de eso el tema de la ideologización de la economía, si esto tiene algo que ver también con terminar de vulnerar este sistema del cual tú hablabas, que es el mismo de la cuarta y de esta quinta. Sí, mira, en relación a las expropiaciones, sin duda que como política, de manera arbitraria, sin que eso responda pues a un plan y sobre todo a una política pública, es completamente equivocado desde todo punto de vista. Es decir, no puede ser que, y sobre todo cuando hay intereses por detrás, ¿no? Que a veces, y algunos han hecho denuncias en este sentido, detrás de esas expropiaciones había gente interesada luego en quedarse, ¿no? De algún modo con lo expropiado. Y sobre todo lo más importante, que es la indemnización misma, ¿no? Que tiene que darse en una expropiación, porque la expropiación está prevista en cualquier legislación o ley, es decir, por razones de interés público se puede expropiar un bien. Eso no es algo que... Pero hay que compensar, ¿no? Claro, primero hay que compensar y segundo tiene que justificarse política y económicamente, ¿no? Y aquí entonces yo haría una distinción, ¿no? Porque a veces se hace un juicio global, absoluto, ¿no? De las cosas y eso nunca es bueno. Yo creo que hay que tratar de analizar y de ver, separar, como dicen, la paja de la hierba mala, ¿no? Es decir, la buena de la mala. Y en ese sentido, fíjate, yo voy a poner dos casos emblemáticos. Uno es el de Benepal, es la empresa productora de papel. De papel. Bueno, esa empresa estaba quebrada cuando llegó Chávez al gobierno. Y sencillamente el problema era que había un grupo de casi 3.000 trabajadores que iban a quedar cesantes, además de todo lo que significaba la generación del producto, del insumo que allí se generaba para otras industrias y también para
para bienes finales de consumo, envases, etc. Bueno, el gobierno tomó la decisión de tomar esa empresa, tomarla, pero sobre la base de que los trabajadores contribuyeran, porque fueron ellos los que hicieron el planteamiento, al sacar adelante la empresa. El hecho era prácticamente una situación de hecho, ¿no? De facto allí, que no haberlo hecho era de todas maneras que esa empresa quedara absolutamente vacía y sin posibilidades, generando además un conflicto social importante en una zona como esta zona, en caso, estamos hablando de Puerto Cabello Morón, que es una empresa demasiado importante allí a ese nivel. Pero por otro lado teníamos casos de empresas o de fincas, ¿no?, en el sur del lago de Maracaibo, productivas, que fueron expropiadas sin ninguna razón. Y digo sin ninguna razón porque no tiene lógica, si la idea es elevar la producción, generar más producción, expropiar una empresa que está productiva en lugar de desarrollar nuevos predios para la producción, ¿no? Entonces, digamos que el problema de fondo aquí, detrás de las expropiaciones, no solamente son las expropiaciones sin indemnización, que ya lo tienen, sino el modelo que aplicó el Estado, el gobierno, para gestionar las empresas expropiadas, que fue un modelo de empresa estatal donde los trabajadores seguían funcionando como tales, no hubo tal cogestión ni autogestión, y donde realmente el modelo era de una empresa estatal y de trabajadores dependientes del Estado. Entonces, ese modelo condujo a un total fracaso. Esa es la verdad. Entonces, son dos aspectos del asunto. Este último es clave, porque eso es lo que condujo al quiebre de todas esas empresas expropiadas. Yo creo que no hay ninguna. Y también, por supuesto, de las propias empresas del Estado. Y la gran mayoría no fueron indemnizadas. El caso del Matadero, de los Teques, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. No fueron indemnizadas. Entonces, ¿qué tenemos al final de balance? Empresas quebradas, trabajadores que sigue el Estado pagando nóminas, ¿no?, con un gasto totalmente improductivo, y personas que tenían estas empresas que no fueron indemnizadas en muchísimos casos, creando una deuda allí, pasivo desde todo punto de vista. Entonces, eso debe mover a una reflexión y a un balance para, si la idea es crear propiedad social, por ejemplo, un modelo de propiedad social, el camino no era ese, ¿no? Es decir, por eso yo digo que aquí se habla, ¿no?, que es el socialismo, que es el modelo que fracasó. Eso no es ningún modelo socialista. Y si puede haber algún tipo de analogía, será con el socialismo del siglo XX, es decir, del socialismo cubano, del socialismo soviético, fracasados, ¿no?, del estatismo, que hoy día está claro para el movimiento revolucionario a partir del pensamiento crítico y de la reflexión que se ha hecho del fracaso del modelo socialista del siglo XX, es que precisamente el planteamiento es todo lo contrario. El Estado no puede monopolizar el desarrollo de la economía, porque eso conduce al final a la generación de una burocracia que se apropia del poder y que termina acumulando capital y convirtiéndose en una nueva clase capitalista. De hecho, eso es lo que ocurrió en Rusia, ¿no? Entonces, por esa razón, lo que sí está planteado es impulsar un modelo autogestionario, cooperativo, digamos, de propiedad social. Pero eso es viable con este gobierno, Gustavo. No, eso no es viable, todo lo contrario. Sí que este gobierno lo que plantea es un modelo estatista que es funcional al capitalismo dependiente, al más extractivista de todo. Porque fíjate tú que las acciones que toma es hacia la extracción. El arco minero del Orinoco es llevarnos a la época de Gómez, pues, ¿no?, de las concesiones gomeras, de explotación minera, donde no le queda nada al país, solo le queda depredación ambiental, ¿no? Igual en el campo petrolero. Entonces, más bien lo que estamos es frente a un gobierno que está profundizando el extractivismo
está profundizando el modelo rentístico petrodependiente y está profundizando el desarrollo de un Estado que realmente cobija el desarrollo de una nueva burguesía, de una nueva clase social que surge a partir de la corrupción, de la acumulación de riqueza, cosa que, insisto, no es nueva en Venezuela. Basta recordar el caso del llamado Grupo Occidente en lo que fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y los grupos emergentes que allí surgieron. Esto se está repitiendo aquí, pero elevado a la tercera o cuarta o quinta potencia. Bien, Gustavo, el tema político. Hay en el país una profunda crisis. Yo estaba leyendo unas declaraciones que diste hace algún tiempo en un periódico del occidente del país, Panorama, por cierto, yo trabajé allí en Panorama. Hablas allí de la situación de Juan Guaidó, a quien no reconoces como presidente interino, sino como presidente de la Asamblea Nacional. Hablas del tema de la situación política del país. El país está encapsulado en un gravísimo problema de orden político y debajo de eso está la brecha social que cada vez es más terrible. ¿Cuál es la perspectiva política que tiene Gustavo Márquez y el grupo? Porque entiendo que no está solo en esta cruzada que ustedes han emprendido, sino hay otros grupos. Ahí está el exministro Oli Millán, está el exministro Navarro, hay un grupo de personas que estuvieron en el gobierno del presidente Chávez que decidieron marcar tienda aparte. ¿Cómo ves toda esta madeja de cosas, Gustavo, y cómo se le lleva a la gente un mensaje alentador para tratar de revertir esta situación que definitivamente a quien más afecta es a la población venezolana? Bueno, yo creo que estamos realmente frente a la más grave crisis, ¿no?, política, económica y social que ha vivido Venezuela en su historia, particularmente en el siglo XX y XXI. Porque sin duda aquí se está dando a nivel político una fractura del poder. De hecho, pues estamos frente a dos parlamentos, dos presidentes, dos tribunales supremos de justicia y muy grave, mucho más grave aún, quizás nunca se había dado en Venezuela como ahora, la injerencia y la presencia de factores externos que están incidiendo y que están decidiendo directamente sobre los acontecimientos en Venezuela y sobre el curso de la historia. Y eso ha llevado pues a una confrontación de poderes que obviamente conduce a la ingobernabilidad, es decir, al desmantelamiento total de las instituciones. El ciudadano está totalmente desprotegido, no hay a quien reclamarle, porque no se sabe quién es el que gobierna, por fin, ¿no? Aunque sabemos que en el caso concreto Maduro controla el poder ejecutivo, la mayor parte de los poderes, tiene las Fuerzas Armadas bajo su respaldo, eso sin duda, nadie puede negarlo, está ejerciendo la presidencia, pero sin duda de una manera absolutamente limitada. Y la mejor demostración de eso es ¿por qué razón? Bueno, porque sencillamente el otro factor, que es un grupo de los partidos, la alianza de partidos que lo respalda a Juan Guaidó en la Asamblea Nacional, quien se autojuramentó, está recibiendo el respaldo nada más y nada menos que de Estados Unidos, de la Unión Europea, de gran parte de los países latinoamericanos, y sobre todo en el caso concreto de Estados Unidos, que es el director de la orquesta, viene pues ejerciendo una influencia determinante. Un ejemplo de ello es lo que acaba de ocurrir con el caso de Crystal Cisgo, donde un activo de la República, digamos, puede perderse totalmente, y ya de hecho hay una decisión de un tribunal para embargarlo y entregárselo a la empresa Crystalex. Y eso es consecuencia justamente de que no hay un solo gobierno, en el sentido de que Estados Unidos reconoce a Guaidó y resulta que Guaidó nombra como procurador a un ciudadano, Hernández, quien además era parte en el juicio porque llegó a ser testigo
que fue presentado como testigo experto por la compañía Cristalex. Eso significa que los argumentos que él manejó en ese juicio precisamente eran que Sijo es propiedad de la República, y por ser propiedad de la República podía ir contra los bienes de la República, en este caso contra Sijo, Cristalex, para cobrar, digamos, lo que fue la demanda, el resultado de la demanda que esta empresa hizo contra la República, pudiendo quedarse con la totalidad de esos activos. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero eso es consecuencia de que allí hubo una decisión totalmente equivocada, una decisión que fue alertada en su momento, en el caso concretamente de Guaidó, tomó la decisión de poner ese procurador, que fue el que desencadenó esta decisión, y al final, eso es lo concreto, deja en riesgo a la República de perder a Sijo, cosa que es demasiado importante en este momento, en un momento en que la producción petrolera está bajando. Sijo viene a ser como uno de los anclajes para poder tratar de recuperarse. Bueno, eso es producto de esa situación. Pero así como eso pudiéramos señalar muchísimas cosas donde se viene dando pues este desfase. Venezuela no puede existir si no es a partir de la relación internacional, pues nosotros vivimos del petróleo. Pero la posición de Gustavo Márquez y el grupo con el que se está desenvolviendo, ¿cuál es con relación a esta salida? Entonces, la salida, tal como nosotros la planteamos, es impulsar el diálogo y la negociación. Creemos que aquí se está planteando una confrontación que puede terminar en una guerra, en una invasión extranjera. Eso no es un ejercicio de la imaginación. ¿Y tú lo ves viable eso? No solo que es viable, eso está sobre la mesa, y cada vez más. Esa reunión del Grupo de Lima, esa iniciativa que toma, hay que verla en el contexto de este proceso de bloqueo progresivo. Eso no es casual. Y eso está asociado a el hecho de que Venezuela, entonces la Asamblea Nacional, decidió la reincorporación al TIAR, ¿no? Y esa reincorporación al TIAR implica que ahora entonces las sanciones no solo serán de Estados Unidos, sino que las sanciones van a ser de toda América Latina. Por otro lado, Trump anuncia de que hay una cuarentena, hay vuelos en el espacio aéreo venezolano que vienen dándose ejercicios en función, y no nos extrañe que esto pueda agudizarse y pueda llegar incluso a un bloqueo mucho más importante que el que tenemos hoy. Y ese bloqueo, ¿a dónde puede conducir? Sí, por otro lado, el gobierno colombiano está hablando de que hay guerrilleros en Venezuela, un discurso más o menos viejo, preparándose el terreno, como dijo Uribe en algún momento. No se trata de que van a venir unos marines, sino de una guerra interna, porque Uribe lo que promueve es una guerra civil en Venezuela. Y eso puede perfectamente producirse en Venezuela. Están dadas todas las condiciones para que eso ocurra. De manera que no podemos hacer la vista gorda y decir, no, eso no existe. ¿No? Eso existe y ese escenario está montado. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que corresponde? ¿Cuál es la salida? La salida aquí no puede ser otra del diálogo y la negociación. Y el diálogo y la negociación siempre tiene los enemigos. Entonces empiezan a decir, no, que eso fracasó, que el diálogo se hizo ya varias veces y eso no terminó en nada. Bueno, así no termina en nada. El diálogo tiene que seguir, porque lo peor que puede ocurrir aquí es una guerra. Una guerra significaría una catástrofe humanitaria. Es la desaparición de Venezuela, así mismo lo digo. Es decir, lo que está aquí en juego es la nación. Por lo tanto, todos tenemos que apostar al diálogo y a la negociación. Y una de las cosas que nosotros estamos planteando es que ese diálogo debe reconfigurarse para que pueda fortalecerse. Y para reconfigurarse, el diálogo tiene que ser progresivo. ¿Qué significa eso? Que no tiene límites y no tiene por qué establecerse un primer paso, un segundo paso, que es como lo plantea un poco Guaidó. Primero debe salir Maduro. No. Eso no puede plantearse en esos términos. Para que haya diálogo, tiene que plantearse un esquema donde se discute una agenda
distintos aspectos de esa agenda y se van resolviendo temas donde hay convergencia. Por lo pronto, habría que poner en esa mesa los temas sociales, el problema realmente humanitario que está viviendo Venezuela. Eso es lo primero que hay que poner sobre la mesa. No quién se queda con el coroto, sino cómo resolvemos hoy el problema de la salud, de emergencia sanitaria, de emergencia alimentaria, de los problemas de las migraciones. Vamos a poner sobre la mesa. Y entonces, sobre esa base, ambos factores, Asamblea Nacional y Gobierno, entonces pueden perfectamente comenzar a estructurar mecanismos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la incorporación del PSUV a la Asamblea Nacional, y comenzar a resolver. Hay un ejemplo de esto, chicos, que debemos traer a colación, que demuestra que esto funciona. Y fíjate que lo de la ayuda humanitaria terminó siendo acordado entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Y por eso se creó un coordinador a nivel de Naciones Unidas, y en este momento, limitadamente, pero se viene dando una cooperación hacia el sistema sanitario, el sistema de salud inmediato, a través de la Cruz Roja. Bueno, si eso funciona, ¿por qué no planteárselo a nivel general? Y eso es lo que está esperando el pueblo de Venezuela. Entonces, si eso se hace, los que están dialogando allí le van a enviar una señal de confianza al pueblo. Claro, eso conspira contra la polarización, contra quienes plantean, no, es que aquí no va a haber solución si no sale Maduro, así todo el mundo se muera de hambre, así se acabe el país. Eso no puede ser la conducta. La conducta de una oposición racional que realmente quiere gobernar un país y no llegar a un campo destruido, donde van a venir unos tipos externos a montarse arriba, como hicieron con Irak, porque esto es una especie de guerra parecida, ¿no? En el caso de Irak, destruyeron todo para luego reconstruir y hacer un país a su imagen y semejanza, como tiene que ser para estas grandes potencias, y aquí estoy hablando de todas las potencias, no solamente de Estados Unidos, claro. Aunque Estados Unidos es el que está principalmente planteando esto. Entonces, por esa razón, en esa agenda tiene que plantearse, en primer lugar, un Consejo Nacional Electoral por consenso, ya en términos políticos. En segundo lugar, eso está avanzando. Eso está avanzando, pero, y yo creo que eso es positivo. Creo que lo que viene ocurriendo en Oslo es positivo, que sea permanente es positivo. Eso ya demuestra que hay una flexibilización. Y creo que definitivamente debe irse hacia moderar las sanciones. Y ambos tienen que pedirlo. Eso saca de contexto entonces el referéndum consultivo que ustedes han venido promoviendo. No lo saca, porque entonces es ahí donde voy. Entonces, ahora bien, aquí hay un problema de legitimidad. Y es que Maduro dice que Guaidó no es legítimo, porque se autojuramentó. Y por lo tanto, obviamente, pues no, él está fuera de la Constitución. Yo creo que eso es obvio. Pero el propio Maduro está fuera de la Constitución cuando convoca esta constituyente y cuando gobierna como está gobernando. Entonces, si eso es así, ¿cómo resolver el problema de legitimidad? Porque ahí en la mesa siempre va a estar ese problema. Bueno, Maduro tiene que entregar para hacer unas nuevas elecciones. Maduro va a decir, bueno, no, si yo fui electo, ¿cómo voy a entregar? Y del otro lado, Guaidó dice, no, es que ese señor es un usurpador. Entonces, de ese esquema no vamos a salir nunca, salvo en una guerra, pues, porque eso lo ha demostrado la práctica. ¿Cómo avanzar? La manera de avanzar es convocar al pueblo para que el pueblo decida. Y ahí está en la Constitución. Fíjense que en el 99 aquí hubo una crisis política, porque el presidente Chávez planteó la necesidad de convocar a la constituyente. Y la oposición en ese momento, que se oponía a eso, dijo, no se puede convocar porque la Constitución, la del 61, que era la vigente, no tenía la figura de la constituyente. Y resulta que al final se convocó un referéndum consultivo para que el pueblo decidiera si quería o no convocar la constituyente. Se resolvió la crisis. Esa por lo menos se resolvió. Entonces, hoy día ya esa figura está en la Constitución, artículo 5º, 70, 71. Coordinados los tres, ¿no? Donde se establece que el pueblo puede ser consultado para asuntos de especial trascendencia nacional
a través de un referéndum consultivo. Y eso hay que activarlo, Gustavo, y eso lleva tiempo también. ¿no? Ya voy a, fíjate, pero es que ahí está el tema. Sí, eso lleva tiempo si es por la vía de las firmas, por la vía de la firma, pero puede ser también producto de un acuerdo. Una negociación. De una negociación, y por eso es que tiene que estar sobre la mesa. Entonces, sobre esa base, en aquel momento se tomó la decisión. El pueblo tomó la decisión. Bueno, aquí la puede tomar el pueblo también. ¿Y cuál sería la pregunta que habría que hacer? ¿Quiere usted que se relegitimen o no todos los poderes públicos? Estamos hablando de todos. El gobierno, la Asamblea Nacional, el Poder Ciudadano, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral. ¿Quiere usted que se relegitimen mediante la convocatoria de unas nuevas elecciones en un periodo que puede ser de 1 año, de 2 años? Bueno, ese es un tema que está sobre la mesa, no sé cuánto, ¿no? ¿Verdad? Pero eso permitiría que el pueblo venezolano, y estoy seguro que casi sería por unanimidad, tomaría la decisión si hay que relegitimar. ¿Por qué hay que relegitimar? Porque esto, si aquí simplemente se acuerda unas elecciones, por ejemplo, unas elecciones, en medio de esta polarización, eso no va a conducir a la estabilidad. No vamos a construir las bases para una reconstrucción del país, para un reencuentro de los venezolanos. Un referéndum sí, porque una vez que el pueblo diga, es así, en primer lugar, Estados Unidos, Rusia, China, todos los factores externos, Cuba, etcétera, tendrán que apartarse, porque el pueblo decidió. Para eso lo plantearon en la reunión. Ustedes se reunieron con Guaidó. Se lo planteamos a Guaidó, se lo hemos planteado al presidente Maduro, lo venimos planteando en un escenario donde están convergiendo distintos factores despolarizados que se oponen a la guerra y que quieren el diálogo, la negociación y las elecciones, y pensamos que esto permitiría volver a la Constitución, porque una vez que se dé el referéndum, entramos de nuevo en la Constitución y el diálogo se da en el marco de la Constitución. Es un diálogo nacional, es un diálogo transparente, es un diálogo incluyente, es un diálogo que va a generar la esperanza a través de este referéndum consultivo de que Venezuela podría o puede o va a salir de la crisis, pero es el pueblo mismo el que va a tomar la decisión, como se ha dicho, ejerciendo la soberanía popular, rescatándola y rescatando sobre todo el voto como instrumento de cambio político. Bueno, Gustavo, en verdad que te estamos altamente agradecidos, ¿no? De que hayas aceptado la invitación, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Bueno, ha sido un análisis bien interesante el de Gustavo Márquez, que contribuye pues a enriquecer las opiniones y en la búsqueda de una salida a este gravísimo conflicto. Se quedaron muchas cosas pendientes. Mira, muchísimos mensajes. Por ejemplo, aquí se habla de que piensa Gustavo del foro de Sao Paulo. Sao Paulo, por ejemplo, rapidito, ¿no? Gustavo, eso, rapidito. Bueno, rapidito. Bueno, sobre el foro de Sao Paulo, yo creo que realmente es lamentable que haya terminado ese espacio que es tan importante. No digamos que haya terminado, que se haya reunido aquí en Caracas para darle un espaldarazo al gobierno del presidente Maduro. Creo que le corresponde a la izquierda crítica tener una posición antiimperialista, pero a la vez tener también una posición frente a gobiernos como el de Maduro, que realmente no van precisamente en la dirección de profundizar los cambios, las transformaciones que impulsa la izquierda latinoamericana. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera llegamos al final de su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para mañana, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos, feliz día, cuídense mucho, que los queremos vivos. Hasta mañana.